Si tuviésemos que definir un protagonista para la semana, sería sin duda China. Datos económicos decepcionantes que salen muy por debajo de lo que esperaba el consenso. Vamos a hablar de ventas minoristas, producción industrial, inversión, exportaciones. También se está hundiendo el yuan chino contra el dólar, porque sí que es verdad que si lo comparamos contra una cesta de divisas internacionales no estaría sufriendo tanto, pero sí contra el dólar, y eso tiene implicaciones muy importantes, no solo para China, sino también para Estados Unidos. Vamos a abordar eso en un segundo también. Y todo esto se junta con problemas que está habiendo en las empresas. Empresas inmobiliarias como Country Garden, enseguida explicaremos qué es lo que está pasando, y también empresas fondos fiduciarios de banca en la sombra que están ya realizando impagos. Todo esto es un cóctel, un mix que está ocurriendo esta última semana y que está haciendo que las noticias sean extremadamente pesimistas en China. Todo lo que ha salido ya no podría salir nada peor, porque realmente es que ha sido día tras día tras día noticia negativa, noticia negativa, noticia negativa. ¿Qué está pasando en China? Vamos a abordarlo. ¿Y por qué el PBOC, el Banco Central Chino, pese a estar bajando los tipos de interés, no está logrando esa transmisión hacia el consumo, hacia que realmente esa política expansiva llegue al consumidor final y ésta se traslade? 就确实消费比以前少一些。现在老百姓都挺穷的，没有钱。Arrancamos todo mirando hacia una cuestión de expectativas, porque sí, la economía china probablemente este año crezca alrededor del 5%, y un 5% de crecimiento es bastante envidiable para las economías occidentales. Para Estados Unidos mismamente, un crecimiento real del 5% es extremadamente envidiable, por lo que no se trata tanto de un crecimiento que vaya a ser muy malo con respecto al resto de países, con respecto al resto del mundo, sino que se trata de unas expectativas que nacieron en octubre o noviembre de 2022, finales del año pasado, donde las políticas chinas cambiaban respecto a la restricción de la pandemia. Se abría China hacia el mundo otra vez, se levantaban esas restricciones sobre la pandemia y por tanto veíamos un rally, un repunte en las bolsas extremadamente optimista, porque se esperaba que China impulsase la economía global, aportase toda esa reapertura, volviese a demandar materias primas, volviese a consumir y todo eso generase al final pues también mayores exportaciones chinas, mayores importaciones del mundo entero y una economía global más sólida, por lo menos en el comercio mundial. Por un tiempo fue así, pero poco a poco los datos económicos chinos empezaron a fallar, y de ahí que los índices, en este caso estamos viendo el CSI 300 Index para ver la renta variable, empezasen pues poco a poco a reflejar esa incertidumbre, dándose cuenta que los datos económicos pues no terminaban de convencer. Hasta un momento en el que, pues ahora mismo, lateralizando. Y fijaros en los últimos días lo que ha pasado. Esta caída fuerte que se ha dado en la renta variable china viene acompañada de unos datos que se han publicado y que vamos a resumir en el vídeo de hoy. Así que este vídeo busca resumir estos datos y explicar qué es lo que está pasando detalladamente en China con cada uno de los puntos que se han ido publicando esta semana, porque detecto que cualquier persona que ahora mismo esté leyendo las noticias debe pensar, ostras, todo es malo en China, no sé exactamente qué ha pasado, pero todo es malo y cada día está pasando algo. Pues vamos a intentar resumir rápidamente qué es lo que está pasando. Por favor, si te gusta, deja un buen like, porque estos vídeos cuesta mucho realizarlos, o por lo menos cuestan tiempo en recopilar toda la información y luego grabarla. Si miramos el Hang Seng, de nuevo también mismo comportamiento, ese rebote inicial, para ahora consolidar, y ahora mismo van a un nivel importante, ¿no? Un nivel de soporte importante, así que si ese nivel se pierde en el CSI y en el Hang Seng, deberemos tener cuidado, ¿vale? Nadie sabe lo que va a pasar, esto se trata de ser reactivos. Si esto se pierde, cuidado, porque podría ser que se vuelva a buscar un mínimo más bajo y ya se busquen soportes que se veían en 2022. Por supuesto, la debilidad china puede continuar, todos los datos están siendo muy malos, pero también por otro lado tenemos que ver que el sentimiento ahora es extremadamente negativo. El sentimiento incluso detecto que es incluso más negativo que aquí, cuando China estaba todavía encerrada y todavía las políticas políticas restrictivas no se habían levantado. Estoy detectando que el sentimiento está siendo muy negativo en China, pero también tiene cierta justificación, ¿no? Por lo que tampoco podemos decir, oye, el sentimiento es negativo, pronto vendrán nuevas noticias. Puede ser, pero también las noticias están siendo bastante malas. Si miramos lo primero al yuan, a la divisa, se está devaluando extremadamente contra el dólar. El dólar también, en parte, se ha visto beneficiado en las últimas semanas no solo por un yuan que se devalúa, sino también por un yen, que enseguida vamos a hablar también de Japón, porque tiene implicaciones muy importantes en lo que puede pasar con el dólar y con Estados Unidos. Pero estamos viendo prácticamente un yuan que busca niveles mínimos del año pasado y que se sigue devaluando, ¿vale? Entonces eso es peligroso, por supuesto, porque puede forzar la intervención del PBOC, del Banco Central Chino, a estabilizar
ese yuan. ¿Cómo lo haría? Pues enseguida lo vamos a abordar en el vídeo. Pero antes, miremos los datos económicos. ¿Qué es lo que no ha gustado? Bueno, pues por un lado tenemos a Country Garden, ahora lo vamos a ver, que ha incumplido sobre algunos pagos de bonos. También Zongrong International Trust, una fiduciaria, que ha dejado de pagar productos de inversión de sus fondos. Los datos recientes de préstamos bancarios han sido terribles, enseguida lo vamos a ver, y esto da una señal de ¿qué? De que la transmisión de política, la transmisión de la política monetaria no está funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que buscas cuando estimulas una economía es que se expanda de nuevo el crédito y es que los consumidores consuman. Y eso no está pasando. Entonces eso lo vamos a abordar. Es un fallo que está habiendo en la transmisión de la política monetaria. La producción industrial también ha caído. Se esperaba un 4,3%, cae al 3,7%. Las ventas minoristas, bueno, de hecho la producción industrial estaba en el 4,4 el mes pasado, cae al 3,7 en cambio anual. Las ventas minoristas lo mismo, 3,1 el mes pasado, caen hasta el 2,5. Las ventas minoristas muy flojas, para haber reactivado de hecho la economía, están muy flojas en base a lo que se esperaba. Y esto es lo que estaba diciendo, ¿no? No está llegando al consumo, el chino no está consumiendo. No quiere consumir. Y pese a que el PBOC ha realizado algunas medidas, como por ejemplo bajó el ratio de reserva de los bancos para que los chinos no ganasen dinero depositando su dinero en los bancos, al revés, ganasen poco interés y eso forzase a que no quisiesen invertir o guardarlo, ahorrarlo, perdonad, sino que buscasen consumir. Bueno, pues no está por lo menos transmitiéndose todavía a las ventas minoristas, que se esperaba un crecimiento del 4,5 y es del 2,5 y encima peor que el mes pasado. La inversión en activos fijos también del 3,7 al 3,4 y la venta de inmuebles que por supuesto del 8,1 al 8,5 caen. El desempleo importante porque pasa del 5,2 al 5,3 y la tasa de desempleo juvenil, que enseguida lo vamos a abordar de China, lo de Country Garden, la tasa de desempleo juvenil se ha eliminado, bueno, no se ha eliminado, sino que se ha ocultado al mundo entero. No se va a transmitir a China, no ha querido publicar este dato, dice que es en principio porque hay una serie estadística, por problemas estadísticos se está calculando mal y que tienen que hacer modificaciones. Bueno, la realidad es que la tasa de desempleo juvenil en el último mes era el 21,3%, muy elevada, y se hizo mucho eco esto a nivel global. Por supuesto, a lo mejor nadie sabe, pero hay diferentes hipótesis. Por un lado dicen que puede ser verdad, que los datos pues se calculen mal y que por eso China quiere hacer una revisión y no ha publicado el dato, pero otra opción también puede ser que China está intentando ocultar un dato peor que el mes pasado, ¿vale? A nivel global. Pero bueno, son suposiciones porque nadie tiene la verdad absoluta y nadie sabe exactamente por qué lo han hecho. Pero claro, esto lo que sí que da es inestabilidad, ¿vale? Da falta de confianza de que te estén ocultando un dato tan importante como el desempleo juvenil. Country Garden, ¿qué es lo que ha pasado? Fijaros, pierde el dólar hongkonés, ¿vale? Porque cotiza en Hong Kong. Es una de las inmobiliarias más grandes chinas. Y bueno, llevará un 70% de caída en el año, pero he querido mirar los últimos 5 días porque mirar el desplome. Ha perdido casi un 30% en los últimos 5 días. Se convierte en una penny stock por debajo del dólar hongkonés. Y es que la constructora más grande del país está al borde del incumplimiento si no hace los pagos de intereses de los bonos en dólares atrasados a principios de este mes. Básicamente, no está pagando los cupones de los bonos internacionales, creo que eran, y pues ahora tiene un periodo de gracia para pagarlos, si no entraría en default. Claro está. ¿Por qué no paga? Pues porque no tiene dinero. Entonces, al no pagar, levanta problemas, por así decirlo, levantas un poco la alfombra y ves que está todo lleno de mierda y es cuando la gente se preocupa y empiezan a pasar cosas, ¿no? Lo primero, Moody's te baja la calificación. Si no pagas tu deuda, pues las agencias de calificación te califican a la baja. ¿Vale? ¿Eso qué hace? Que sea más difícil encontrar financiación en el mercado de capitales, porque si tienes una calificación basura, que es lo que lo han denominado, junk, por no pagar, pues nadie te va a dar créditos, porque si no pagas. Por otro lado, también no solo debe a toda esta gente a todos estos bonos, sino que también debe a todas las personas, porque hay un montón de viviendas que están todavía sin construir, ¿vale? Y debe pues a los constructores, a la gente que ha comprado esas viviendas, que le tiene que asegurar que les entreguen la vivienda construida y no se la están entregando, y ahí se están acumulando un poco los problemas, ¿no? Un poco la crisis inmobiliaria que empezó con Evergrande y que parece ser que todavía continúa en China. Toda esa expansión que hubo inmobiliaria, al final se dieron cuenta, y lo que pasó en China, más un problema genérico, es que pasó que el consumidor realmente no quiere trasladarse a la ciudad y no quiere comprarse una casa. Y visto además el problema que ha habido con el mercado inmobiliario, el consumidor chino ahora tiene miedo de invertir en la vivienda porque se ha perdido tanto dinero y algunos inversores chinos no han recibido su casa construida por problemas con las inmobiliarias, que hace que ya tengan un miedo en el cuerpo sobre invertir en inmuebles.
y no quieran. De hecho, hay gente que está pensando incluso en vender. 就是买什么都跌，房产也不知道能不能增值。就是想把自己手里所有的房子一个都不留，都卖掉。 El otro día vi un documental donde entrevistaban a chinos por la calle. Lo hacía Bloomberg, un documental muy interesante, y los chinos estaban incluso diciendo que no, que quieren vender su vivienda, porque no quieren tener una vivienda, porque no se fían de este activo. Entonces es un poco cómo se ha transicionado de una economía rural a esa economía urbanizada, donde realmente no se ha logrado que el consumidor chino tenga esa confianza sobre el mercado inmobiliario, ¿no? Y todo esto pues todavía pesa, se siguen viendo ciertos problemas, como es ahora Country Garden, pero también es verdad que por otro lado el sector sí que ha habido mucho de risking, se ha salido mucho riesgo. Hablaban de cómo podría afectar esto a nivel, pues por ejemplo, de pues, contagio a otras empresas, de BlackRock incluso hablaban, pero claro, todos estos inversores se han desapalancado muchísimo de China en los últimos 2 años, porque esto no es nada nuevo. Esto ya ocurrió con Evergrande y con eso ya empezaron los miedos inmobiliarios y desde entonces muchos inversores y muchas grandes firmas de inversión se han desapalancado del sector inmobiliario, por lo que ¿puede haber un contagio? Sí, pero sobre todo el contagio lo veo más interno, ¿no? Sobre todo a lo que cómo va a afectar a la población china, pues ya digo, a esos constructores que todavía tienen que ser pagados, a todos esos clientes que compraron la casa y no la tienen construida, a todos esos dueños de la deuda que están sufriendo impagos, ¿no? También, por otro lado, hemos conocido hoy que un shadow bank de China pierde docenas de pagos y provoca también protestas, ¿no? Que crecen los productos atrasados con los pagos atrasados, y se trata de Thongrong International Trust Co., ¿vale? Que tiene otro nombre, que también es con Z, que sería el holding. Y básicamente, pues si habéis visto este nombre, que también sería lo mismo, ¿vale? Uno de los bancos en la sombra más grandes de China se ha saltado los pagos de varios productos de inversión, lo que ha provocado pues, protestas en Beijing a medida que aumentan las consecuencias de una caída inmobiliaria cada vez más profunda. Falla en los pagos de docenas de productos y no tiene un plan inmediato para recuperar el pago de los clientes, lo que indica problemas no solo en la parte inmobiliaria, sino también en la parte de la banca en la sombra, lo cual preocupa porque se podría volver hacia esto, ¿no? La crisis inmobiliaria podría rotar hacia un problema también en el sector financiero. Esto ha generado más presión. Thongrong, de hecho, se encuentra entre las firmas más grandes de la industria fiduciaria, ¿vale? Del Trust Fund. Es un trust de 2,9 billones de dólares y pues tiene 270 productos de alto rendimiento, pues que vencer además este año. Entonces, si no logra pagar, dice que no tiene un plan la compañía para cubrir los pagos, y eso pues va haciendo un poco de espiral sobre otro tipo de compañías que estaban invertidas en esta fiduciaria y que no reciben su efectivo, y también incluso ciudadanos, porque se ha visto hoy, las noticias decían que hoy había incluso gente delante de Thongrong pidiendo que se le pagase, que dónde estaba su dinero y que por favor les pagase, ¿no? A todo esto lo que están haciendo las grandes firmas es un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? Cuestión de expectativas. Están rebajando sus escenarios de crecimiento para la economía china. Pero a pesar de ello, si se esperaba antes que China creciese en el entorno del 6 o un poco por encima, 5,5, ahora se espera que crezca pues, en el entorno del 5, entre el 4,5 y el 5, ¿vale? Que no deja de ser un crecimiento espectacular con respecto a Occidente, ¿no? Una de las medidas, como os decía, es que el Banco Central chino pues, ya está tomando cartas en el asunto, por supuesto, para intentar incentivar la economía, sobre todo después de que el CPI entrase en deflación, el precio de los consumidores entrase en deflación, y sobre todo que las exportaciones cayesen fuertemente, ¿vale? Todo esto, por supuesto, no se está logrando. Fijaros que el PBOC pues, lleva tiempo bajando los tipos de interés, ¿vale? De hecho, los baja otros 15 puntos básicos. No ha sido excesivo el ajuste, pero bueno, es un ajuste. Los baja 15 puntos básicos hasta el 2,5%. Pero fijaros que esto no está logrando, aquí tenemos los nuevos préstamos en yuanes, no está logrando incentivar la expansión de crédito, no está logrando que se soliciten más préstamos. De hecho, al revés, la gente está pagando su deuda y no quieren endeudarse. Y eso es malo porque hace que la economía no se expanda, el crédito no se expanda, y que por lo tanto el PBOC no esté logrando la transmisión, como os decía, hacia el consumidor final. Por otro lado, mientras que el yuan se debilita, ¿vale? ¿Por qué se debilita el yuan? Bueno, pues porque la política, lo primero, las exportaciones están cayendo, la economía está decepcionando en algunos datos, pero también porque la política monetaria está buscando ser más expansiva, y por lo tanto el yuan se está devaluando. Si vemos aquí la diferencia entre los tipos de interés del bono estadounidense y los tipos de interés del bono chino,
pues también ese spread de tipos de interés es lo que justifica también la revalorización del dólar respecto al yuan chino, ¿vale? Porque fijaros que esta revalorización de los tipos de interés lo que permite es un efecto carry trade. Me endeudo en yuanes y compro dólares. ¿Por qué? Porque pagan un interés mucho mayor, mientras que el yuan no paga intereses casi. Entonces me endeudo en esta divisa y compro la otra. De ahí el efecto carry trade que tiene el diferencial de tipos y que se explica en este movimiento del aquí está al revés, aquí está yuan contra dólar y por eso el yuan está perdiendo tanto contra el dólar, ¿no? ¿Qué podría pasar? Pues aquí hay un ojo ya puesto ya hacia Estados Unidos y lo dejo como abierto porque tampoco sé hasta qué punto esto se va a producir, pero claro está que si miramos las últimas tenencias de los bancos centrales de bonos del tesoro estadounidenses, vemos que China y Japón son los principales tenedores de deuda estadounidense, ¿vale? Son los que principalmente tienen la mayor deuda estadounidense y después Reino Unido. Bueno, pues se conocía que China ha vuelto a reducir sus holdings, sus tenencias de bonos estadounidenses por tercer mes consecutivo. Y es que si en algún momento tiene que intervenir el yuan, el Banco Central tiene que realizar esa intervención, posiblemente lo haga pues comprando esa divisa, ¿no? Intervienes comprando el yuan y por tanto para comprar el yuan dólar necesitas dólares. Entonces puedes vender tus bonos estadounidenses, obtener dólares y luego con los dólares compras el yuan para incentivar el par yuan contra dólar y un poco equilibrar la divisa, ¿no? Pero serían suposiciones por ahora. De hecho, el dólar yen también como puede impactar, por supuesto, a los tipos de interés estadounidenses, porque si hay venta masiva de bonos estadounidenses, los tipos de interés estadounidenses, depende en qué tramo sea de la curva, también incrementan, porque recordar, precio e intereses son inversos. Entonces, si hay un actor muy grande que vende activos, que vende bonos estadounidenses, en un tramo de la curva específico, eso es oferta que llega al mercado y que por tanto los precios van a caer y los intereses van a subir. De ahí también que estemos viendo presionado el interés del 10 años en Estados Unidos, que es una de las noticias también de la semana. Y de hecho, en el vídeo, os voy a dejar ahora al final el vídeo de repaso de mercado semanal, donde veíamos lo que decía el director de UBS. Lo más importante es esto, lo más importante es lo que está pasando en el mercado de bonos estadounidense junto con China y junto con Japón. Creo que son las noticias de la semana. Claro está que en Estados Unidos además se está combinando con otras cosas. No solo puede haber un actor que pueda ser que el mercado esté descontando que estos actores, porque, ojo, no solo es China, también es Japón, ¿vale? Fijaros, el yuan está en niveles donde Japón suele intervenir la divisa, ¿vale? El yuan se está devaluando fuertemente. ¿Por qué también? Porque su política es ultra expansiva. Entonces, el diferencial de tipos es súper alto, lo que hace que el dólar se revalorice versus el yen, el yen en Japón. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que esperan, lo que están determinando ahora los inversores es, no solo está ocurriendo una cosa, sino que la inflación está rebotando. No solo hoy en las minutas de la Fed hemos conocido que en la anterior reunión la Fed dijo que estaba detectando riesgos de que la inflación rebotase y que posiblemente podía hacer otra subida más. No solo están viniendo revisiones al alza económicas en Estados Unidos, de hecho el GDP Now de Atlanta, que es un modelo que adelanta cuál va a ser el dato de PIB, pero que no os tenéis que fiar mucho porque es más volátil que el Bitcoin, cambia de un día para otro un 5%, pues ahora espera un crecimiento del 6% en Estados Unidos para el tercer trimestre. 6%. Veremos si lo consigue, pero eso es lo que está estimando. Entonces, todo eso está haciendo revisiones del crecimiento al alza en Estados Unidos por un consumo que todavía se mantiene. También unos posibles actores vendedores, Japón y China, para estabilizar su divisa, vendan en el mercado de bonos y generen una presión vendedora en los precios y eso genere unos intereses al alza. Y también un posible rebote de inflación y un mantenimiento de una política monetaria estricta están haciendo que los intereses en Estados Unidos reboten. Espero que te haya quedado claro lo que ha ocurrido en China. Hasta aquí el resumen de hoy y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like y recuerda que si quieres formarte, abajo tienes links en la descripción. Chao, chao y gracias.